CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que desde el 6 de febrero del 2023 tiene el propósito de sumar valor al acontecer nacional desde el ámbito político, económico, ambiental, social, empresarial, académico, de la vida familiar, de la vida en comunidad. Lo que hacemos en Red Democrática es siempre tener a un invitado para construir soluciones. No queremos ser parte del problema, queremos aportar un granito de arena, por lo menos alguna frase que en el programa le quede sembrado en el corazón a la gente de que si nos juntamos, de que si nos preparamos, de que si somos diligentes, podemos heredarle a nuestros hijos y nietos una mejor versión de este país que tanto amamos, que tanto nos dio, en donde jugamos de chiquillos en la calle, de una infinidad de cosas, de que corríamos, que llegábamos en la noche y los papás sabían que todo iba a estar bien porque no habían peligros. Esa Costa Rica de antaño, lo bueno hay que recuperarlo, lo bueno hay que potenciarlo y hacer que haga una suma de una suma de aspectos para que con la tecnología podamos disfrutar cada vez mejor de nuestro país. Don Vidal Villalobos es nuestro invitado de todos los viernes en Red Democrática, edición Economía, con una muy buena noticia. Don Vidal Villalobos, bienvenido al programa 700 de Red Democrática. Hoy un programa emotivamente especial para nosotros en la producción, porque sin detenernos, 700 programas ya está en este momento al aire. Don Vidal, bienvenido. Muy buenos días a todos y todas. Un fuerte abrazo, Jonathan, a la distancia, y sin lugar a dudas hay que celebrarlo por lo alto. Se puede decir sencillo, 700 programas, pero eso es un esfuerzo enorme, un esfuerzo continuo, un compromiso de mantenerse con ustedes siempre. Y pues bueno, yo tengo mucho menos programas de haberme unido, así que una tremenda felicitación, Jonathan, una admiración enorme precisamente por esa constancia, por esa disciplina, por ese esfuerzo, y esperamos que vengan muchísimos programas más en el futuro, Dios mediante. Esa es la voluntad que le tenemos que pedir a Dios, que siempre esté de nuestro lado para seguir en 89.1 frecuencia modulada, a quien le damos las muchas gracias a la familia Quintana por este espacio, por servirnos de espacio para poder construir en Costa Rica y a donde Dios nos lleve, porque al final de cuentas, don Vidal Villalobos, el que entiende que depende totalmente de Dios, entiende de que los momentos y las circunstancias siempre son ajustables a lo que Él tiene para con nosotros. Así que, Vidal, un abrazo a la distancia. ¿Y qué te parece si empezamos con la realidad que en esta semana el análisis de economistas no ha sido muy tranquilo, más bien ha sido de mucha preocupación de qué está pasando, cómo van a aumentar los precios, cuál va a ser el efecto internacional y nacional sobre todo lo que está pasando allá en Medio Oriente? Pero la voz calificada de Red Democrática que siempre nos da todos los viernes el balance de cómo estamos y para dónde vamos, es Vidal Villalobos. Así que te doy el micrófono. Vamos con el análisis de una vez. Gracias, Jonathan. Recordando algunos detalles que hemos hablado anteriormente, el idioma que habla la economía es el idioma de los precios. Los precios no solamente reflejan el tema de la oferta y la demanda, sino que incluyen los sentimientos del mercado, y para eso necesitamos tener certeza. Y es lo menos que tenemos en este momento. Ya conocemos que el presidente Trump se desdice muy frecuentemente de lo que pretende hacer
de lo que quiere hacer, de lo que no quiere hacer y de los objetivos que se quiere plantear con alguna de las tareas que echa para adelante. Particularmente ha cambiado los objetivos con relación a la intervención en Irán y ha cambiado los plazos. Ustedes recordarán que cuando toda esta situación empezó a finales de febrero, el presidente Trump prometió que en 2 semanas lo tendría resuelto. Ya vamos a 2 meses y no se ve una clara resolución del conflicto. La semana anterior estuvimos en un programa especial para pymes y por eso... Que por cierto, estuvo muy bueno, muy educativo, y doña Viviana sigue diciendo qué capacidad de explicación más buena tiene Vidal. Sí, muchas gracias. No, ahí me estaba molestando ella porque dijo que vos estabas reclamando los derechos de Derecho de autor. formación. Dice, claro, derechos de formación a nivel radiofónico aquí en la radio. Eso nunca lo había escuchado yo, sobre todo con un carajillo como yo. Les decía entonces, chicos, que como el programa de la semana pasada estuvo matizado para pymes, dejamos de ver algunos temas y me encantaría muchísimo que esos temas los podamos retraer, ¿verdad? Para ponernos al día un poquito, sobre todo en la parte de Costa Rica. Me voy a detener en eso más adelante. Por lo pronto, en la parte internacional, importante mencionar que había pactada una reunión previa de negociación entre Estados Unidos e Irán, y los iraníes simple y sencillamente dijeron que si Trump mantenía el embargo de buques y de puertos iraníes, ellos no iban a asistir a la reunión de Pakistán en la capital Islamabad. Así que básicamente el vicepresidente Vance tuvo que darle vuelta al avión y regresarse a Washington sin un acuerdo. Durante esta semana lo que hemos tenido es aparentes acercamientos que no están del todo confirmados, y es que si Trump nos dice es que Irán me está pidiendo a mí una negociación y luego los iraníes dicen que no es así, esa incertidumbre que estamos viviendo en el mercado provoca mucha volatilidad en los mismos. Sin embargo, rescatando lo que ha estado ocurriendo en el mercado, cualquier noticia que llegue con algún optimismo mueve los indicadores. Y esta semana, con la sola posibilidad de que se llegue a una negociación, hoy está un poquito más claro el asunto porque personero de alto nivel de Irán declaró temprano a medios de prensa que probablemente el primer ministro iraní viaja este fin de semana a Islamabad, y así que podríamos tener noticias durante el fin de semana, que ya Trump nos acostumbró a que la semana no se termina el viernes, sino que siempre está ansiosamente laboriosa durante el fin de semana. Así que tendremos que estar atentos a esa condición. Algunas de los acercamientos que hemos tenido en las últimas horas es que Estados Unidos le pedía como una de las condiciones a Irán que suspendiera el programa de enriquecimiento de uranio para poder acceder a armas nucleares durante 20 años. Los iraníes respondieron que podrían hacerlo, pero por 5. Y ahí fue donde nos quedamos varados la última vez que teníamos noticias. Yo creo que algo así como un punto medio podría tratar de alcanzarse. Trump dice que desea ir a traerse el uranio enriquecido que está incluso enterrado en Irán, e Irán defiende, dice, su derecho a poder defenderse de los enemigos naturales que tiene, de la misma forma como hacen otros países con armas de esta categoría. Entonces, los temas andan ahí complicados, pero lo que quería decirles, volviendo a la situación de la bolsa, es que sorprendentemente, los mercados quizás están navegando en un mar de la esperanza, de la fe. Y por eso, Jonathan, amigos, cualquier noticia que sale con algún positivismo impulsa las bolsas. ¿Por qué digo esto? Porque tanto el S&P como el Nasdaq, que es el indicador
correspondiente a las tecnológicas, esta semana alcanzaron niveles nunca antes vistos en la historia. En este momento, como siempre, nos vamos directamente a los mercados en Estados Unidos. El S&P 500, que alberga a 500 empresas a nivel global, está cotizando a 7.158 puntos, mientras que el Nasdaq también en niveles históricos de 24.799. El que está un poquito resfriado el día de hoy es el Dow Jones, pero la caída es apenas del 0,14%. El precio del petróleo, que había cruzado con las noticias positivas a la baja el nivel de 90, vuelve de nueva cuenta a estar por encima del nivel de los 90. En este momento cotiza a 93.41. Pero aquí quería contarles, para irnos poniendo al día de las cosas que ocurrieron en las últimas jornadas y que no se los habíamos contado. En el caso de los Estados Unidos, el índice de precios al consumo. Hemos dicho en otras oportunidades, pero siempre tenemos que recordarlo, que hay fundamentalmente dos métricas de la inflación al consumo. La completa, donde están todos los productos y bienes, y una que es acotada para quitarle volatilidad a algunos sectores. Los sectores que mayor volatilidad regularmente presentan son los alimentos, que tienen ciclos de producción, escasez o abundancia, y eso hace que tengan mucha volatilidad, y luego que por cualquier cosa se resfrían los precios de la energía, particularmente el precio del petróleo. Y hoy más que nunca es mucho más sencillo hacer la explicación, precisamente porque el precio del petróleo subió de $60 en promedio antes del conflicto, nos fuimos a 112 y se ha bajado un poquito el mercado, cerca de $90. ¿Qué fue lo que salió en los Estados Unidos entonces con estas dos métricas? En el mes de febrero, la métrica del índice de precio al consumo había marcado un incremento del 0,3. Se esperaba que en marzo subiera un 1% completo por el tema de la guerra y del aumento en el precio de la energía, particularmente las gasolinas en los Estados Unidos, que más o menos en promedio en los estados de los Estados Unidos han dado por encima de los 4.10 el barril de petróleo, perdón, del galón de gasolina, 4.10 el galón de gasolina. Y esto entonces se tiene que trasladar a precio. El precio salió en 0,9. Ahora, si quitamos el efecto de la gasolina y dejamos nada más el subyacente o el corazón de la inflación, core inflation en inglés, el dato es distinto. El dato de febrero había sido 0,2, como se estaba quitando el efecto de la gasolina, quedaba en 0,3 y el dato finalmente salió en 0,2. Eso significa que aún no se ha trasladado el impacto del aumento del precio de las gasolinas al resto de la economía. ¿Por qué? Porque todos estamos respirando la expectativa de que esto puede ser un proceso relativamente corto, aunque sea extendido. Hay esperanza en el mercado. Y es que los empresarios no quieren trasladar a sus precios este aumento de costos porque pueden perder mercado, pueden perder clientela, pierden competitividad. Así que están haciendo algunos ajustes al interno de sus estructuras de costos y muy probablemente también estén sacrificando margen con la finalidad de pasar un poquito al otro lado. Entendidos del sector han mencionado que esos $4.10 por galón, aunque se abra el estrecho de Hormuz, aunque se firme la paz, no va a caer a los niveles previos, sino que se va a quedar cerca, Jonathan, de los $3 el galón por una sencilla razón. Y es que para evitar en esta oportunidad que el precio del petróleo se fuera, digamos, a 125, como se fue en el conflicto Rusia-Ucrania, o a 150 con la pandemia, se han estado haciendo algunos ajustes. Arabia, por ejemplo, desvió producción a través de un oleoducto
no para sacarlo por el Golfo Pérsico, sino para sacarlo al Mar Rojo, y eso ha ayudado a que haya alguna producción, no toda, pero ayuda. Pero sin embargo, el grueso de la oferta ha venido de las reservas, lo que a pensar que los países van a recuperar esas reservas una vez que el tema se tranquilice. Y ese aumento en reservas a través de esa demanda mantendrá el precio relativamente alto. Eso en los Estados Unidos, pero déjenme contarles, para hacer así como un enredo aquí, un tutti frutti de cosas que están pasando en el país a raíz de este tema. Adelante. En la última de las reuniones que se celebraron en el Banco Central, hubo dos disidentes en cuanto a mantener la tasa de política monetaria. Don Jorge Guardia y don Juan Robalino, que tomaron como base de su argumentación algunos de los pasajes que en el reporte último del Fondo Monetario Internacional se establecían para Costa Rica. Y una de las cosas que hizo es, o recomendó el fondo es, bajen la tasa de interés. Muy interesante es revisar las minutas, son extensas, a veces más de 50 páginas, para ver la posición que tienen los distintos miembros de la junta directiva. Y particularmente don Roger dijo en esta oportunidad que le parecía que los personeros del Fondo Monetario Internacional no han sido lo suficientemente rigurosos. Entonces que él no estaba de acuerdo con la opinión de el Fondo Monetario Internacional. Don Jorge Guardia y don Juan Robalino dijeron, nosotros estamos de acuerdo con una rebaja en la tasa de política monetaria de 25 puntos básicos. ¿Cuántos son los miembros de la Junta? Son 7. Son 7. 4, 3. 4, 5. Dos fueron los disidentes por ahora, pero es que se habían mantenido juntos todos. Entonces, ahora ya salieron un par de ellos pensando que lo mejor es para estimular la economía costarricense que baje la tasa. Y entonces me perdonan, como les dije, voy a hacer aquí un tutti frutti de cosas. Yo sé que todavía estamos en el segmento internacional, nos faltan algunas cosas por ver, pero lo que quiero contarles es que precisamente salió el índice mensual de actividad económica de Costa Rica con, digamos, buenas y malas noticias. Depende de cómo lo veamos. En el fondo, el índice completo, a datos de febrero, la economía está creciendo un 4.7. Don Vidal Villalobos. Estamos en vivo y en directo en Red Democrática 89.1 frecuencia modulada. Estamos teniendo un corte de la comunicación digital con don Vidal. Ya nos vamos a reconectar debidamente y recordarles a todos ustedes que los viernes es de economía. Y como es de economía, entonces lo que hacemos es generar insumos internacionales para contextos nacionales. Don Vidal, se le fue un poco la conexión por ahí. Hemos estado, vieran qué interesante aquí en el volcán Irazú. Tengo dos señales abiertas precisamente por la intermitencia que lamentablemente estamos teniendo. Bueno, les contaba que 4.7 de índice mensual de actividad económica, el dato de febrero, bastante lejos del 3.8 de pronóstico de crecimiento para todo el año que en enero planteó el Banco Central. Ya les había yo adelantado que en mi caso considero que la producción nacional va a estar creciendo más en línea con el año pasado, que fue 4.6, que con el pronóstico del Banco Central. Tenemos en el febrero, pero el índice está 4.7. Les decía que uno podría ver... Don Vidal, ¿me escuchas? Sí, señor. Otra vez se te entrecortó la comunicación, entraron unos marcianos y de hecho estás congelado en la imagen. Si quieres, lo que podemos hacer es apagar la cámara, si eso ayuda en la conexión para poder escucharte más fluidamente, o si puedes reconectarte a una red, tal vez que tenga más estabilidad.
podemos hacerlo sin ningún problema. Mientras que don Vidal hace el ajuste correspondiente, hoy estamos con noticias de diferente tipo de corte económico, porque lo que está pasando en Medio Oriente se las trae, no es fácil de resolver, pero aún así, como decía don Vidal, las bolsas no están reaccionando tan al caos. Y en Costa Rica, los puntos de crecimiento siguen gestándose y siguen dándose de una manera positiva, en una tendencia de crecimiento que es importante. Don Vidal, ¿me escucha? Don Vidal Villalobos. Seguimos por acá entonces mientras que Vidal hace la conexión correspondiente de lo que tenemos para hoy, que son las 10:20 en Red Democrática, edición Economía, una edición que trae siempre información, insumos y genera pues información de todo tipo para poder tomar decisiones inteligentes. Don Vidal, ¿me confirma si ya nos escucha? Vamos a ver, ahí veo otro Vidal entrando. Tiene que ser el mismo Vidal, pero con diferente camisa. Don Vidal. A ver, ahora sí. Apaga por allá, enciende por aquí. ¿Me escuchas ahora sí, Vidal? Te escucho bien. Ok, vamos, sigamos entonces. Bueno, abrimos una nueva línea. Aparecen dos Vidales ahí, pero es por cualquier cosa, ¿verdad? Son dos señales diferentes. Bueno, disculpas del caso. La internet está bastante inestable el día de hoy aquí. Les contaba entonces que tenemos un 4.7 de crecimiento según el índice mensual de actividad económica. La buena noticia, que el régimen definitivo, donde está el 85% del Producto Interno Bruto del país, donde se genera el empleo y los impuestos, está creciendo. Cuando hemos arrancado el año, el 3%. Vidal, se te cortó de nuevo, no entendimos la expectativa de crecimiento. 4.7, ¿me escuchan ahora ahí? Ahora sí. 4.7 es el crecimiento de la economía en este momento. Sí. 3.8 el régimen definitivo, que es donde está el 85% del PIB, y tenemos ahí la generación de impuestos. Pero si le damos vuelta a la moneda, el régimen especial, que es el de zonas francas, está creciendo un 6.7. Está creciendo menos. O sea, el chiquillo se pegó el estironazo, pero ya está parando. Don Vidal Villalobos, allá en la zona del volcán Irazú, en las tierras altas de Cartago, es parte de las cosas que hay que mejorar en Costa Rica, la conectividad. Imagínense que Vidal es un experto en economía que siempre está totalmente listo para poder atenderlos a ustedes, pero hay sectores productivos que estos cortes en la conectividad pues generan muchísimo dolor de cabeza y ponen mucho a pensar en la atracción de inversiones a nuestro país, porque esto no debería estarse dando. Don Vidal, ¿cómo está por ahí la señal? Tengo abiertas dos señales diferentes. ¿Sí? Ahora ahí tenemos un feedback. Don Vidal, podemos hacerle llamada telefónica y entrar por teléfono, si le parece. Hagámoslo de esa manera, por favor. Ok, dame un segundo y ya te estamos haciendo la gestión correspondiente. Vamos a un pequeño corte y regresamos con la conexión vía telefónica, don Vidal. Ya venimos, no se aparten del 89.1. Ya regresamos con más de Red Democrática. ¿Y si tus próximas vacaciones fueran en alta mar?
Viaja con Royal Caribbean y descubrí lo último en aventura, descanso y diversión a bordo. Ahora con salidas sin visa desde Panamá y Cartagena y rutas inolvidables por los destinos más increíbles del mundo. Aprovecha las promos especiales y encontrá el viaje que te mereces. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Cruceros al 2234-1818. Visita royalcaribbean.cr o búscanos como royal.gsa en redes sociales. Royal Caribbean y GSA Cruceros te llevan a navegar el mundo. Mediodía, el sol en lo más alto y las chicharras cantando sin parar. Y adentro de la casa, el calor que no deja ni descansar ni concentrarse. Disculpe, pero no. En mi casa se vive y se siente Prodex. Mi consejito, si está construyendo o remodelando su techo, no lo piense dos veces. Aísle con Prodex. Menos calor, más confort y la seguridad de un producto certificado y garantizado. Exíjalo en las principales ferreterías del país. El confort lo tiene Prodex. Es más fácil y económico prevenir que corregir. CETECOM existe para ayudar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Deep Sea Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. CETECOM. Más de 26 años a su lado. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. En Red Democrática, interpretamos la realidad nacional. Listo, regresamos a Red Democrática. Gracias allá en cabina por toda la asistencia que nos están dando el día de hoy. Don Kenneth, listo y preparado siempre con la diligencia que lo caracteriza. Y don Vidal Villalobos, listo y ya estable para poder seguir con la instrucción, capacitación y educación económica. Gracias, Jonathan. Cuénteme cómo tenemos la recepción en este momento ahí. Fuerte, claro y nítido. Listo, qué dicha. Bueno, me alegra muchísimo. Les estábamos contando entonces que el índice mensual de actividad económica marca en febrero un 4.7, muy lejos del pronóstico del Banco Central, que fue 3.8, pero que hay dos noticias contrastantes. Una, de que el régimen definitivo, en donde está el 85% del Producto Interno Bruto del país, crece a tasas de 3.8, una mejor tasa, pero por el otro lado, las zonas francas, el régimen especial, está creciendo menos 6.7. Uno podría pensar que esa es una mala noticia, pero vamos a ver, es que si el régimen definitivo crece de manera muy importante, a tasas muy altas, a estas empresas les tenemos que dar infraestructura, les tenemos que dar energía, les tenemos que dar servicios, les tenemos que dar mano de obra. Claro. Y si no la tenemos, nos metemos más bien en un problema. O sea, lo natural sería que podamos crecer a tasas que podamos atender adecuadamente al sector. Pero por otro lado, que es un tema definitivamente del cual vamos a hablar también el día de hoy, es que si va creciendo menos la zona franca, la oferta de dólares por esta vía, particularmente en inversión extranjera directa fresca nueva, se va reduciendo. Y puede ser que en el tiempo tengamos un mejor equilibrio en el mercado cambiario, de lo que vamos a conversar dentro de algunos momentos. Hace unos minutos también hablábamos acerca del impacto del precio del petróleo, que había subido de 60 a 90 dólares, y quiero contarles que en esa misma minuta que hemos revisado con detalle de la reunión del 26 de marzo del Banco Central, don Alonso, que es el jefe de economía del Banco Central, hace referencia a un estudio de un señor que se llama Diego Cancix,
que publica en American Economic Review de los Estados Unidos, lo hace para Estados Unidos, pero muy bien el equipo de Costa Rica lo adapta a las realidades nacionales. ¿Y en qué termina este asunto? En que por cada 10% de aumento en el precio del petróleo, la inflación en Costa Rica sufre un incremento, pero ellos lo estimaron en 30 puntos básicos para los siguientes 3 meses. Eso quiere decir que los precios subirían 0,3 y que para 12 meses el impacto máximo sería un aumento en la inflación de 50 puntos básicos, o sea, medio punto, pero por cada 10%. Eso quiere decir que si subimos de $60 a 66, si se mantiene ahí, ese 10% agrega en el corto plazo 30 puntos básicos a la inflación, o en el plazo de 12 meses 50 puntos básicos. Pero debemos entonces recordar que el petróleo anda en 90, o sea, ha subido 30 de 60, ha subido un 50%, así que esos datos que don Alonso compartía, tenemos que multiplicarlo por 5. Y traduciéndolo a números sencillos, en un plazo de 3 meses, que sería por allá de junio, el impacto en la inflación por el aumento en el precio del petróleo sería de un 1.5 solo por esta vía. Ya sabemos que luego se puede contagiar agricultura, fertilizantes, transporte público, etcétera. Pero por esta vía estaríamos teniendo un 1.5%. Y en la ventana de 12 meses, el cambio en la inflación sería de 2,5%. Eso sería ya como en marzo del 2027. El tema es que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo inflación negativa. En el mes de marzo lo hemos referido en este programa. Tuvimos una inflación positiva de 0,34 en el mes, pero sigue estando negativo en el acumulado enero, febrero, marzo, cerca de menos 0,8, y en los últimos 12 meses, de abril del año pasado a marzo de este año, en cerca de un 2%. Pero está en negativo. O sea, en el escenario de que nos vayamos a un 1,5, todavía estaríamos en negativo. Si nos vamos a 2.5, apenas estaríamos teniendo inflación. ¿Por qué esto se da así? Otra vez viene repetida una clasecita que hemos tenido en el pasado, el tema de la inflación. La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios. Si no todos los precios suben, pues ahí ya empieza a resquebrajarse la definición de inflación. Y si no se sostiene en el tiempo, de igual manera. ¿Por qué digo esto? Porque podríamos tener un aumento en el precio del combustible, del petróleo, de 60 a 90, pero si se queda ahí los próximos meses, cuando hagamos comparaciones, si se quedó en 90, no va a haber cambio. Y por eso entonces ahí tendremos un impacto diferenciado en la inflación. Nosotros también tenemos algunas características muy particulares en Costa Rica, y es que los aumentos en la energía no son automáticos como ocurre en Estados Unidos o cada 2 semanas como ocurre en Panamá, sino que tiene que pasar todo un proceso en la ARECEP para poder tomar en consideración el incremento en el precio del petróleo y de las gasolinas. De tal manera que no tenemos en este momento todavía el impacto. El aumento que fue aprobado está para que opere en mayo próximo, y a partir de ese momento empezaremos a tener implicaciones en la inflación, mi estimado Jonathan. Vidal, y ese eventual impacto por ese crecimiento que podría ser sostenido, como ya lo has explicado, que no necesariamente puede ser así, pero aunque tal vez sí. ¿Cuál es el impacto en el costo de la vida a nivel del tico que todos los días sale a ver
¿cómo alcanza para poder comprar las cosas? ¿Qué impacto directo va a sufrir en el bolsillo? Si tenía ingresos de, no sé, 1.000 colones y le alcanzaba para X, ahora va a alcanzar para menos, ¿en qué porcentaje? ¿Cómo podríamos explicar esa parte? Muy probablemente, Jonathan, lo que va a ocurrir es que las personas que más consumen gasolina, porque se trasladan más y que probablemente están asociados a clase media y ahí hacia arriba, empiecen a hacer una racionalización de los gastos con la finalidad de poder atender los más prioritarios. Hay algunos estudios que establecen efectivamente esos impactos de manera diferenciada. Los porcentajes ahorita no los manejo exactamente, pero sí hay una diferencia importante entre las clases pudientes y las clases más necesitadas, en el sentido de que una proporción importante del ingreso de estas últimas se dedica precisamente al transporte. Las clases altas tienen una distribución de sus gastos de manera diferenciada, pero sí podríamos empezar a tener un impacto mucho mayor. ¿Y qué es lo que va a pasar con esas personas? Que probablemente van a tener que hacer un reacomodo de sus gastos, de sus destinos de gastos, en la medida en que transportarse al trabajo, transportarse a la escuela, transportarse hacia los centros de estudio, pues va a tener una prioridad siempre y por lo tanto un sacrificio en el consumo de algunos otros de los productos, ¿verdad? Y bueno, así está, para ir como haciendo un cierre de la parte internacional, la situación. Necesitamos novedades literalmente en el frente de batalla y esperemos que este fin de semana avancen de alguna forma las negociaciones que aparentemente podrían darse otra vez en la capital de Pakistán, allá en Isla Madab. Y con eso nos podemos venir a ver también otro detalle interesante que queríamos contarles antes de entrar al tema del tipo de cambio. Y fueron o son los resultados que se dieron y que publicaron recientemente las autoridades del Ministerio de Hacienda con relación a cómo nos está yendo en las finanzas públicas. De hecho, esto fue publicado a finales de la semana anterior y por eso la queremos hacer la referencia. Interesante es considerar que de acuerdo con estos resultados, la relación de deuda a PIB del país baja a 58.3 cuando al cierre del año pasado estaba en 60.4. Esto llama mucho la atención porque hemos tenido colocación de deuda por parte del gobierno. Y aquí me detengo porque lo que voy a contarles me parece sustancioso. En noviembre del año pasado y en enero de este año, el gobierno de la República colocó bonos en el mercado interno, pero denominados en euros. Eso naturalmente hace que la deuda se incremente, pero como acabamos de ver, el PIB, particularmente el nominal, está creciendo muy bien, aunque la deuda me crezca, que eso está haciendo la división en el numerador, el denominador, que es el PIB, está creciendo más, y por eso se da la relación de la rebaja de 60.4 a 58.3. Lo que les quiero contar es que para el próximo lunes está convocada una nueva subasta de bonos locales. Hay colones, hay dólares, pero viene otra de euros por 1.000 millones de euros. Con las dos anteriores, el gobierno de la República, que tiene que mandar la platica, que la cuide el Banco Central, y eso aumenta las reservas, tenemos reservas por 19.600 millones de dólares. Una cantidad realmente impresionante. Nunca antes habíamos estado en ese nivel. Pero si el lunes es exitosa la subasta, tendrán que llegar 1.000 millones de euros, poco más de 1.000 millones en dólares, a engrosar aún más
las reservas monetarias internacionales y ahí hay dólares que están llegando de manera importante al país. Les cuento que el superávit fiscal para el mes de febrero se situó en 0,2% en el mes, 0,8% del PIB es el pago de los intereses y por eso terminamos con un déficit de 0,6%. No son cifras que asusten, pero nos mantenemos relativamente bien en el tema económico. De hecho, probablemente viste los resultados de la última encuesta, Jonathan, en donde al gobierno se le da una muy buena nota en el manejo económico, en el de seguridad no, por supuesto, pero sí se le da en manejo económico una buena nota. De ese 58.3% del PIB que es la deuda, un 44.8% corresponde a la deuda interna y un 13.5% a la deuda externa. Recordemos que para poder tener deuda externa en el país hay que pasar por la Asamblea Legislativa, pero con este mecanismo que les acabo de explicar de la colocación de bonos locales en otras monedas para compradores internacionales, la cosa cambia porque no tienen que ir a pedirle permiso a la Asamblea Legislativa. En otras palabras, nosotros no estamos yendo al mercado internacional a ofrecer los bonos, sino que lo hacemos en el mercado local y más bien son los clientes los que vienen a el país. Todo esto está haciendo posible, estos resultados económicos, que Costa Rica se siga viendo bien. Hay un indicador de riesgo en el mercado mundial que lo calcula JP Morgan Chase, es por decirlo de alguna manera la diferencia que existe entre lo que pasa un bono de un país contra un bono de un plazo similar en los Estados Unidos. Les cuento que Costa Rica llegó a tener que pagar 500 o 600 puntos básicos sobre la rentabilidad de Estados Unidos. Eso quiere decir que 5 puntos o 6 puntos adicionales. Hoy, a pesar del conflicto que ha subido un poquitito el riesgo de los países, estamos pagando 156 puntos básicos. Eso realmente nos pone en un nivel muy importante y a las puertas de que las calificadoras de riesgo nos puedan dar el grado de inversión, y eso aumentaría el apetito por los bonos de Costa Rica. Como aumenta el apetito, Costa Rica se puede dar el lujo de ir a colocar a los mercados internacionales a menores precios, y hace fila en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para traer en los próximos 9 años 13.500 millones de dólares. Eso quiere decir que seguirá eventualmente el tema de la presión del dólar. ¿Y esa presión a cuánto puede llegar en términos reales, mi querido amigo? La respuesta que he tenido que preparar para esa pregunta en los últimos días, mi hermano, y se lo digo de corazón, es hasta donde vaya a querer el Banco Central. Así de sencillo. El Banco Central en el pasado, Sí. El Banco Central en el pasado sacaba programas de compra de dólares, anunciaba el monto y anunciaba el plazo. Hoy está comprando dólares siempre, pero no lo está haciendo con un plan claro. Y más bien vemos todos los días que la intervención que hace el Banco Central se hace a precios cada vez menores. En oportunidades anteriores, el banco llegaba y se sentaba en un monto de tipo de cambio y ahí estaba, lo defendía. Entonces la gente sabía que ya habíamos llegado a un piso que defendía el Banco Central. En este momento eso no lo tenemos. Por eso precisamente, una de las argumentaciones también que don Jorge Guardia, en esta minuta que les estoy contando del Banco Central establece, es que le preocupa la pérdida de eficiencia de la política cambiaria y monetaria del Banco Central ante la pérdida de credibilidad del Banco Central. Y eso hay que defenderlo, porque los banqueros centrales dependen de eso también. Vidal, una pregunta. ¿Es sostenible en el tiempo, más allá de la voluntad de un nuevo gobierno del que piensa igual,
que en teoría debería seguir esa misma implementación con el Banco Central y que podría bajar más la relación cambiaria con el dólar con el colón, ¿es sostenible o cuando quien esté sentado ahí tenga otra forma de pensar el rebote puede ser sustancialmente grosero? No creo que lo sea porque el Banco Central tiene como meta el tema de la inflación. Sí. Si el tipo de cambio tuviera un incremento grosero, como lo has definido, hay reservas monetarias internacionales para atenuar ese crecimiento y que no impacte en la inflación. Y de esa manera mantener una inflación baja que finalmente sí le está ayudando a muchas de las clases bajas a mantenerse, digamos, con un presupuesto más equilibrado en la medida en que esos precios los logren trasladar con inflaciones negativas como las que hemos estado teniendo en las últimas semanas y en los últimos meses. Así que no me parece que haya algún riesgo de que el tipo de cambio se levante de una manera muy importante, porque tenemos una gran cantidad de reservas monetarias que ayudarán a atenuar esos incrementos. Jonathan. Y en ese punto de hasta donde el Banco Central quiera, ¿hay en el sector económico alguna proyección de hasta dónde es lógico que baje? ¿O podemos llegar a números sorprendentes para la realidad tradicional de Costa Rica? Siguen llegando dólares. Hablamos hace un momento del proyecto de ley que hay en la Asamblea Legislativa. Es un proyecto de ley, pero la gente también trabaja por el asunto de las expectativas. Y les voy a contar otra cosa. Se vendió la cervecería, sí, y FIFCO tuvo que pagar impuestos por hacer ese negocio. Tuvo que tomar dólares del negocio y cambiarlos por colones para pagar ahora en marzo esos impuestos. Entonces eso representó también dólares adicionales que están llegando a la economía. Ya se terminó, estamos saliendo de la temporada alta de turismo, pero Costa Rica mantiene un atractivo tal que ahora ya casi que no se nota tanto la temporada alta y la temporada baja, sigue llegando gente. Entonces vean ustedes que tenemos una gran cantidad de dólares siempre llegando a la economía. Pero voy a contarles otro fenómeno que se está dando y que está llevando más dólares a la economía producto de la situación, un efecto secundario de la situación que estamos teniendo con el dólar. Y es que muchas organizaciones de corte financiero que han invertido en dólares están registrando pérdidas por la baja en el tipo de cambio. Claro. Y ya se cansaron de esas pérdidas. Contablemente las tienen que llevar todos los meses, o sea, ya las registraron. ¿Qué es lo que han decidido ya muchas de estas organizaciones? Totalmente bajarse de la posición en dólares por el riesgo cambiario. Y entonces, si me vence una inversión hoy y otra la otra semana y otra el otro mes que está en dólares, están tomando la decisión de pasarse a colones. Y eso incrementa también la oferta de dólares mientras todos estos procesos se van dando. No son procesos que van a durar toda la vida, ¿verdad? Porque la cantidad de dólares en las carteras de inversión no son infinitas, pero sí mantenemos una presión durante estos días. Y a eso agréguenle también el círculo vicioso que hemos explicado en otras oportunidades, en donde las zonas francas traen dólares para hacerle frente a sus compromisos mensuales, salarios e impuestos. Pero como el dólar baja, tienen que traer más dólares cada vez. Esto podría llegar a frenar en el tiempo en la medida en que las zonas francas crezcan menos, como lo vimos durante la primera parte de esta hora, y que algunas empresas empiecen ya a ver a Costa Rica caro, dejen en primera instancia de pensar en ampliación de proyectos y luego lo más dramático sería que empiecen a dejar el país por la falta de competitividad e irse a otras plazas que compiten con nosotros muy bien, como lo es Panamá y República Dominicana.
Dos preguntas sobre eso, Vidal. Una, ¿qué podría hacer Costa Rica en su política económica para frenar ese descenso en la inversión extranjera en Costa Rica por el factor dólar, número uno? Y número dos, para el tico de a pie, que es lo que se ha llamado, ¿cómo pueden ver el asunto del endeudamiento? ¿Es mejor colones? ¿Es mejor dólares? ¿Cuál sería la recomendación en este momento por lo que está pasando? En este último tema, Jonathan, siempre la recomendación más sensata es usted genere una deuda en la moneda que usted genera. No juegue el riesgo cambiario. Ahora la gente está como muy feliz diciendo, es que mi deuda está cada vez valiendo menos en colones porque yo la tengo en dólares. Pero bien lo dijo en algunas declaraciones atrás el presidente del Banco Central, cuando dijo que si había eventualmente algún rebote, esas deudas se podían multiplicar, como ocurrió en el primer semestre del 2022, cuando el tipo de cambio llegó casi a 700 y las personas ahí realmente se preocuparon de ver el incremento tan importante colonizado de sus deudas. Entonces siempre la recomendación básica es, si usted genera colones, mejor tenga colones en deudas. Si usted tiene generación de dólares, no hay problema de que tome un crédito en dólares. Pero para los grandes inversionistas, los grandes portafolios de inversión, sí hay una recomendación que es una recomendación incluso contable. Si usted tiene una inversión en dólares y ve que sufre porque el valor colonizado de esos dólares baja, la forma natural de tener una cobertura es teniendo pasivos por una cuantía parecida a la de los activos, porque baja el activo, usted tiene una pérdida cambiaria, pero también ve bajar el valor de su pasivo, de su deuda, y ahí tiene una ganancia cambiaria que compensa el movimiento en el activo. En el país se están moviendo también coberturas cambiarias, sobre todo para portafolios de inversión. Eso es como comprar un seguro, y como tal tiene un costo. Entonces no todos pueden realmente pagar coberturas, que vale la pena hacerlo para ciertos montos o a partir de ciertos montos, y montos muy pequeños tienen costos realmente muy altos. Jonathan. Ok, perfecto. ¿Y algún detalle que puedas darnos en 2-3 minutos, qué es lo que nos queda de programa? Bueno, les cuento que la próxima semana, y con esto ya vamos precisamente cerrando, tenemos algunos datos en la agenda internacional que me parece que son muy, muy importantes. Y hay uno que, aunque no estamos esperando una decisión, se pone en la agenda como de los más importantes. El próximo martes, 28 de abril, tendremos la confianza del consumidor del Conference Board en los Estados Unidos. Eso es el martes. El miércoles tendremos inventarios de petróleo y, este es el dato importante, reunión de la Reserva Federal. No estamos esperando que hagan algún cambio en la tasa de referencia en la Reserva Federal, pero sí es importante qué es lo que van a decir. Y el mundo va a estar a la expectativa precisamente de esa situación. Sobre todo porque se le acaba el periodo al actual presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, y en mayo entrará el sucesor, que es Kevin Rudd, y que trae, esto es muy importante, el encargo por parte de Trump de que tiene que bajar las tasas de interés para apuntar a la economía en los Estados Unidos. Si bajan la tasa en los Estados Unidos, el resto del mundo tiene que hacer movimientos parecidos con la finalidad de ajustarse. En caso contrario, imagínense que nosotros nos quedemos con una tasa de interés mucho más alta, seríamos más atractivos para inversión y vendrían más dólares. Entonces, eso haría que el Banco Central nuestro también tenga que moverse. El jueves tendremos el Producto Interno Bruto del primer trimestre del año, precios al consumo, peticiones de auxilio por desempleo, y el viernes tendremos indicadores de los gerentes de compra del sector de manufacturas. Dato importante entonces, la próxima semana la reunión de la Reserva Federal, y esperar este fin de semana
ojalá avances en las negociaciones en el conflicto bélico de Medio Oriente. Perfecto, mucha información para la próxima semana, constantes cambios, hay que esperar a ver qué pasa hoy en la tarde y fin de semana en Estados Unidos, que siempre hay novedades, y ya lo saben, tranquilidad, esto hay que verlo con mesura, con prudencia, siempre viendo los indicadores, pero sobre todo, como siempre nos ha enseñado don Vidal Villalobos, siendo analítico y viendo el asunto en perspectiva. Muchísimas gracias, don Vidal. Gracias a ustedes, esperamos que tengan y disfruten un buen fin de semana. Nos estaremos sintonizando, Dios mediante, el próximo viernes. Desde el fondo del corazón, un abrazo de colección. Muchísimas gracias a todos ustedes, Dios los bendiga, feliz fin de semana, nos escuchamos el lunes, Dios mediante, no se lo pierdan. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica del futuro. Solo aquí, por CRC 89.1 Radio. Soy Emily. Gracias a Ciudadelas de Libertad, estudio Administración de Empresas, pero sobre todo, la Fundación fortalece mi compromiso con la sociedad. Por